Los tiempos de las vacas flacas en la economía ya llegaron. Los precios de todas las cosas se han disparado como nunca antes. La economía mundial está entrando en una recesión y la situación geopolítica está extremadamente delicada. Las bolsas de valores y las criptomonedas han caído drásticamente desde su pico el año pasado. Pero hay un mercado que todavía no ha caído y son los inmuebles. Los medios de comunicación hablan de una nueva burbuja inmobiliaria que está por estallar y algunos esperan un colapso peor que en el año 2008. Y cómo no, los precios de bienes raíces se han disparado desde que empezó la pandemia. Todo el mundo se esperaba un colapso total y una depresión económica, pero en los Estados Unidos los precios en promedio de las casas subieron un 38% desde el comienzo de la pandemia en el año 2020 hasta hoy. Y ojo, esos son los precios promedio. En ciertas ciudades como Austin en Texas o Tampa en Florida, los precios se han duplicado desde que empezó la pandemia. Esta es una verdadera locura. Durante la pandemia, los compradores han estado tan desesperados que en California, por ejemplo, era muy común que se sobrepague un 10 a 20% más que el precio listado. Pero ahora que se aproximan los tiempos difíciles, esta fiesta está por terminar. Pero aquí la gran pregunta es: ¿qué tan fea será la caída de precios? ¿Será como lo anuncian los medios de comunicación? En este video vamos a responder todas esas preguntas viendo cifras reales y estadísticas. Y te aconsejo que mires hasta el final de este video porque vamos a analizar cómo esta crisis es distinta a la que vimos en el año 2008. Y para poder entender qué tan fea va a ser la caída de precios, tenemos que empezar al entender por qué los precios subieron en el primer lugar. Como ustedes sabrán de mis videos, al llegar la pandemia hubo un tsunami de dinero. Los bancos centrales en todo el mundo imprimieron dinero como nunca antes y la Reserva Federal bajó los intereses bancarios centrales a 0%. Estos intereses bancarios centrales son los que determinan los intereses de todas las demás deudas. Como resultado, las hipotecas de 30 años en los Estados Unidos tenían un interés entre 2.5 a 3%. Esto quiere decir que tú te podías prestar dinero para tu hipoteca y solo pagarías entre 2.5% a 3% de interés fijos durante 30 años. Y como ustedes sabrán, el precio de absolutamente todo es determinado por la oferta y la demanda. Con intereses tan bajos llegó toda una ola de compradores y el mercado se volvió completamente loco. La pandemia estaba en su auge y la gente quería tener casas más grandes y en zonas cerca a la naturaleza. Pero esta ola de compradores no podía encontrar suficientes casas a la venta. Así es, existe toda una crisis de viviendas en Estados Unidos. En el año 2018 había un déficit de 2.5 millones de hogares. Es decir que se necesita construir 2.5 millones de casas más para poder abastecer la demanda. Y en el año 2020, en plena pandemia, esta cifra era de 3.8 millones de hogares. Así que, como te darás cuenta, la oferta de hogares era bajísima, mientras que hubo una demanda violenta por hogares gracias a los intereses bajos de las hipotecas. Pero, como ustedes habrán visto en las noticias, ahora la economía se ha dado una vuelta y estamos entrando en una crisis. Dicha crisis es a raíz de la alta inflación, la cual hace que la Reserva Federal ahora suba los intereses bancarios centrales, haciendo que todas las deudas sean más caras. ¿Cuán más altas? Pues, ¿se acuerdan que les mostré que las hipotecas de 30 años tenían intereses de 2.5 a 3%? Pues ahora estas mismas hipotecas se han duplicado y los intereses actuales están rondando el 6%. Esta es una subida muy seria y está espantando a los compradores de casas. Esto es obvio. Si tú sacas una nueva hipoteca, ahora tus intereses son un poco más del doble. Con hipotecas más caras, la demanda por deudas ha estado bajando drásticamente. Es más, la demanda por nuevas hipotecas ha llegado a un récord de tan bajas que están. Ahora mismo hay un nivel tan bajo por nuevas hipotecas que no lo hemos visto desde el año 2000, mucho antes que el colapso de la burbuja del 2008. Y ya que la gran mayoría de personas compra casas con hipotecas, este es de lejos el indicador más importante, diciéndonos que la fiesta en el mercado de inmuebles está por terminar. Y para recalcar esta baja actividad en ventas, este gráfico nos muestra cuántas ventas se han hecho por mes. Como verás aquí, desde que empezó la pandemia, el pico de ventas fue en enero del 2022, donde se vendieron 6.5 millones de hogares. Pero desde ese entonces, el nivel de hogares que se vendieron bajó a 5 millones hoy en día, es decir, disminuyeron con un 23%. Pero esa es la demanda por hogares. Ahora analicemos la oferta de casas al mirar un indicador muy importante que es conocido como el Month's Supply.
Este indicador nos muestra cuánto tiempo tarda en promedio vender una casa. Pues como verán aquí, durante la pandemia este medidor llegó a su punto más bajo de 1.6 en enero del 2022. Eso quiere decir que una casa en promedio se vendía en 1.6 meses. Mientras que ahora este ha subido rápidamente llegando a 3 meses. Por lo tanto, ahora tarda el doble de tiempo en vender una casa en los Estados Unidos, lo cual nos señala un desaceleramiento fuerte. No obstante, eso está lejos de los niveles que vimos en el año 2008, que eran de 10.3 meses, un récord nunca antes visto. Pero aquí quisiera que hablemos de otro indicador y es el Month Supply of New Houses. Ese es un medidor similar que nos dice cuántas casas recién construidas hay a la venta en proporción a las casas existentes que hay a la venta. Y como verás en el gráfico, esta cifra está subiendo rápidamente, llegando a récords que no hemos visto en la última década. Y solo para que tengas una referencia, aquí tienes esta misma cifra durante la burbuja del año 2008. Como verás, estamos aproximándonos a estos niveles, lo cual es muy preocupante, ya que anteriormente les había mencionado que había una crisis de vivienda. En conclusión, es evidente que la oferta de casas está bajando según estas cifras. En fin, este desaceleramiento en ventas está cambiando la situación. Antes estábamos en un mercado de vendedores. Un mercado de vendedores es uno donde el vendedor tiene el poder de negociación, ya que hay tanta demanda por su hogar. Pero ahora estamos evolucionando a un mercado de compradores. Es decir, como hay menos demanda y pocos compradores, los compradores tienen más poder de negociación. Y eso se puede ver ahora porque 1 de cada 5 vendedores se ha visto forzados a bajar sus precios de hogares por la baja demanda. Esta es una cifra que no se ha visto desde octubre del año 2019. Y si combinamos esto con una mayor oferta de casas, que es lo que estamos viendo ahora, entonces sí, podemos concluir que los precios probablemente sigan bajando. Y ojo, acuérdense que la situación económica está muy fea. Es decir, nosotros estamos entrando en una recesión y tarda mucho tiempo ver los verdaderos efectos de dicha recesión. Va a tardar unos meses hasta que veamos los despidos y el desempleo en una recesión. Por lo tanto, si ahora esto se pinta mal, pues se va a empeorar cuando lleguen los verdaderos efectos de la recesión. Ahora, toda la información que les acabo de dar puede ser muy preocupante, pero todavía no podemos concluir ningún colapso. Lo que nos llevó al colapso en el año 2008 fue el hecho que las personas no podían pagar sus intereses de hipotecas y se vieron forzados a vender sus casas. Al vender sus casas, hubo una ola de casas a la venta subiendo la oferta. Y como la economía estaba en recesión, no habían suficientes compradores. Una oferta alta, combinada con una baja demanda, hizo que los precios se desplomen. En fin, entonces, lo que tenemos que ver son las bancarrotas, y en Estados Unidos son conocidas como foreclosures. Un foreclosure significa que el banco que dio la hipoteca no ha recibido pagos por intereses y, por lo tanto, pone la casa hipotecada a la venta. Pues hoy en día el nivel de foreclosures ha subido al nivel más alto desde que empezó la pandemia y han subido un 181% desde el año pasado. Es decir, hoy en día hay casi 2 veces más hogares que fueron vendidos por el banco a raíz de la falta de pagos por los dueños. Pero aquí hay un detalle muy importante. Aunque esta cifra suene alta y preocupante, durante la pandemia había una ley que protegía a las personas de los foreclosures. Es decir, si tú no tenías trabajo o no podías pagar tu hipoteca, el gobierno te protegía dadas las circunstancias de pandemia. Por lo tanto, es por eso que vemos un nivel de foreclosures más alto ahora. Luego, estamos lejos de los niveles de foreclosure que se vieron en el año 2008, como verán en este gráfico. No obstante, el hecho de que los foreclosures estén subiendo tan rápido es alarmante, ya que no hemos visto todo lo malo de la recesión como ya les mencioné. Normalmente estos foreclosures ocurren mucho después que haya una recesión, ya que el proceso de no pagar tu hipoteca no ocurre de inmediato. Lo último que la gente suele dejar de pagar son sus hipotecas. Pero ahora tú probablemente te estarás preguntando, entonces, ¿cuánto bajarán los precios? ¿Veremos un colapso como en el año 2008? Pues sin duda, con toda la información que les acabo de compartir, es evidente que hay un desaceleramiento en el mercado de bienes raíces y se está transicionando de un mercado de vendedores a uno de compradores. No obstante, el colapso general que se vio en el año 2008 probablemente no se reproduzca, sino que probablemente veamos caídas en ciertas partes de los Estados Unidos que están sobrevaloradas. Aquí en este mapa de la revista Fortune vamos a poder ver las probabilidades de un bajón de precios basados en los indicadores principales. Todas las zonas en azul y azul oscuro son zonas de muy bajo riesgo de un bajón de precios. Eso significa que toda la zona de Florida y Texas, por ejemplo, están en bajo riesgo.
Luego, las zonas en morado son zonas de riesgo mediano. Y finalmente tenemos las zonas de alto riesgo con el color naranja o rojo. Como verás, toda la zona del noreste de los Estados Unidos está en alto riesgo y también la zona de California y Seattle. Pero otra zona que es de alto riesgo es la zona de Arizona, donde los precios se dispararon después de la pandemia. Y claro, predecir el futuro es muy difícil, pero analizando aún más información, podemos tener una idea de qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, quisiera finalizar este video al hablar de qué es lo que está buscando la gente en el Internet. Para eso vamos a usar la herramienta de Google Trends, que nos dice qué palabras clave está buscando la gente en Google. Pues si buscamos el término housing crash o colapso inmobiliario, este se ha disparado, como verán aquí, llegando a un récord altísimo en los últimos 5 años. Luego, de la misma manera, las palabras housing bubble o burbuja inmobiliaria también ha subido a récords, pero con tendencia a caer. Y si quisiéramos saber si la gente quiere vender sus casas, aquí vamos a buscar las palabras sell home o vender hogar, las cuales han estado subiendo lentamente en los últimos 5 años. De la misma manera, las palabras sell house o vender casa también han estado subiendo lentamente, llegando a su punto más alto hoy. Así que esto nos indica que hay mucha gente queriendo vender sus hogares y muchos también temen que haya una burbuja o que se viene un colapso en el mercado inmobiliario. Pero bueno, para concluir toda la información que hemos analizado, los intereses de las hipotecas están subiendo, los cuales hacen que hayan menos casas a la venta en el mercado. Esto está haciendo que el mercado de bienes raíces se desacelere, llevándonos a precios más bajos en ciertas áreas. Ahora, ¿cómo se pinta el panorama? Pues la tendencia parece que va a continuar yendo hacia abajo a corto plazo. ¿Veremos un colapso total como en el año 2008? Pues probablemente no. Pero lo que sí podríamos ver es un bajón de precios en ciertas áreas de los Estados Unidos. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿tú qué opinas? ¿Bajarán los precios más o crees que colapsarán completamente? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo el precio de la gasolina es determinado. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers. Les mando un saludo desde Luxemburgo.